En 1944 se acuerda celebrar cada 24 de junio el Día del Cusco y la reinserción para la cultura universal de una de las más grandes fiestas del imperio de los incas, cuya iniciativa nace de Humberto Vidal Hunda. Para conocer un poco más acerca de este gran acontecimiento y las celebraciones de nuestro Cusco, conversamos con don Carlos Milla Vidal, quien a través de su sapiencia nos da detalles de esta nueva etapa en la que el Cusco se convierte en una ciudad que acoge ceremonias multitudinarias. Mi nombre es Carlos Milla Vidal. Soy cusqueño, nací el año 51, en la familia formada por Miguel Humberto Milla, el famoso Miguel H., y Delia Vidal Hunda. Delia Vidal fue una profesora universitaria, doctora en letras. En esa familia crecimos los cuatro hermanos, muy relacionados con lo que son nuestras tradiciones, porque el hermano mayor de mamá, Humberto Vidal Hunda, fue precisamente quien impulsó por primera vez el Inti Raymi. Entonces creo que esto es bien importante porque de alguna manera he estado muy ligado a toda la obra cultural que hizo Humberto Vidal a lo largo de su vida. Yo soy licenciado en turismo, pero terminé los estudios en aquella época se llamaba el doctoral de Historia, el año 73. Entonces mi formación es básicamente histórica y por el lado empresarial me dediqué al turismo. A lo largo de mi vida he trabajado en turismo, he hecho empresa, pero también he estado dedicado a la vida cívica. Colaboré con una de las gestiones más interesantes de la Municipalidad de Cusco como regidor del año 93 al 95, que se celebró precisamente 50 años del Inti Raymi. Y acá tenemos un testimonio de esta obra que realizamos el año 94. El alcalde, Daniel Estrada, fue bastante abierto con las gentes que pensábamos diferente que él. Y creo que hicimos una gestión muy exitosa. El espíritu del antiguo Inti Raymi era un acto absolutamente ritual, un acto que tenía que ver con una reflexión, con una meditación, donde todo el pueblo, y entiéndase por pueblo la gran población del Tahuantinsuyo, tenía tres momentos importantes. Primero, juntarse. Llegaban gentes de todo el Tahuantinsuyo acá para armonizar con Pachamama y con Taita Inti. Y cuando digo armonizar estoy hablando de que era un hecho profundamente ritual, que precisamente partía por la comprobación de que el sol, el Taita Inti, que se había alejado de la Tierra, llegaba el día 21, día del solsticio, y ellos esperaban 3 días más para comprobar que haya vuelto. Entonces, cuando era cierto que el sol había vuelto, ellos hacían el ritual de la reflexión y compromiso. Y este ritual estaba expresado en toda esa parafernalia que conocemos como Inti Raymi, que tiene su guión, un guión que el año 94 precisamente lo escribió un grupo de gentes que presidía Abel Rosas Aragón y lo inscribimos como propiedad intelectual de la Municipalidad de Cusco. Entonces, el Inti Raymi era algo muy especial. Para entender cómo fue que se empezó a conmemorar el Inti Raymi,
creo que nos debemos situar en el momento del año 1944. El siglo pasado, desde principios del siglo, hubieron varios movimientos que fueron una suerte de despertar intelectual en el Cusco. Primero fue lo que se llamó la Generación de la Sierra, donde estuvieron personajes como Valcárcel, como Uriel García, que eran una suerte de filósofos del indigenismo. El indigenismo salió entre la década del 20 al 30 y fue un movimiento cultural muy importante. Movimiento cultural que lo integraban muchas personas, porque no eran solamente ellos. Ellos fueron los que más escribieron y los más notables, pero hubieron muchas otras personas. Entonces, Humberto para entonces era muy joven, pero no era ajeno. Es más, Humberto Villalunda era filósofo. Y cuando digo filósofo, quiero decir que era su profesión, su pasión, el pensamiento, el análisis del pensamiento. Entonces, dentro de todos sus estudios, él plantea en un pequeño ensayo lo que se llama Hacia una nueva filosofía americana. Plantea sencillamente que todas las filosofías del mundo, empezando con la griega, la oriental, y la filosofía que estaba imperando en esa época, de los filósofos franceses del siglo de la Ilustración, de que esa filosofía tenía unos rasgos de pensamiento propios de la América indígena. Y esa filosofía de la América indígena tenía que replicarse no como anécdotas folclóricas, sino como un sistema de pensamiento. Y este sistema de pensamiento de una filosofía americana era una necesidad que él planteaba para que nos sirva como orientación en nuestra vida social y política. Él era un panamericanista, y panamericanista quiere decir que se sentía tan americano como cusqueño, como mexicano, centroamericano o argentino. Él apostaba por una unidad mayor. Entonces, Humberto, que tenía este pensamiento, el año 44, nutrido por el indigenismo de García y Valcárcel y de todas las personas que lo acompañaban, tuvo una idea genial. Y esta idea genial surgió en el núcleo del Instituto Americano de Arte. Este Instituto Americano de Arte era una institución de intelectuales, pero de intelectuales y artistas también, de primera, intelectuales que habían producido. Cuando yo pienso en la vida intelectual de los cusqueños de esa primera mitad del siglo XX, realmente solo puedo pensar en un parangón en la historia, donde el siglo de la Ilustración francesa fue capaz de producir aquel gran producto que se llama la República y que fue consagrada en la Revolución Francesa. Entonces, durante 100 años, pensadores como Rousseau, Montesquieu, Marat, Diderot, ¿qué hacían? Hacían pensamiento y hacían ciencia. Y surgieron y consagraron a través de hechos revolucionarios y violentos que la nueva
organización política del planeta tenía que ser la república. Una república que sea una contrastación con las monarquías, una república donde haya división de poderes, una república donde la política sea la más noble de las actividades, donde haya un poder que haga las leyes, un poder que ejerza el Ejecutivo, un poder judicial, todos autónomos, donde todos sean iguales ante la ley. Esa creación se consagró con los 3 valores más importantes: libertad, igualdad, fraternidad. Quiero referirme a los testimonios de Humberto de sus primeros años. ¿Qué es lo que se le ocurrió para hacer el Inti Raymi? Lo propuso en el Instituto Americano de Arte y lo que se quería hacer era una nueva fecha para el Día del Cusco. El Día del Cusco era hasta entonces el día de la fundación española. Y él dijo, esta es una ciudad de más de 3000 años que vivía antes de los españoles. Entonces hace falta remontarnos en la historia. Y hicieron una evaluación sobre cuál debería ser la fecha y llegaron a esta conclusión de que el día del solsticio, 3 días después, que era el día del indio, entonces así se llamaba, o la fiesta de San Juan, pudiera ser el día de celebración. Y como estaba rodeado de intelectuales, hubo gente como José María Arguedas, como Andrés Alencastre, Chávez Bayón, Josafat Boel, que se ofrecieron a buscar en la historia y hacer un guión teatral. Y después de haber hecho este guión teatral, consiguieron a un extraordinario actor que era profesor, Faustino Espinosa, profesor en la localidad de Huaro. Entonces Faustino Espinosa efectivamente dio la talla y fue el primer Inca en esta primera celebración con el guión hecho por este grupo de personas. Humberto Vidal era además una suerte de empresario de la ciudadanía, emprender cosas. Y él dijo que el Inti Raymi debería cambiar la historia porque podría llegar a ser una suerte de revolución espiritual entre los cusqueños. Revolución espiritual porque nos va a conectar con nuestros viejos valores y porque va a ser renacer un espíritu que mirando al pasado se proyecta al futuro. Humberto Vidal pensó por primera vez que el turismo podía ser un jalón de desarrollo. Él comparaba y decía, si hacemos un Inti Raymi, tendríamos que competir con la Semana Santa de Sevilla o el Carnaval de Venecia. Eso lo dijo en su discurso. Humberto Vidal también decía de que existen algunas razones para hacer esto una celebración importante. La primera, de orden emocional, porque los cusqueños se van a sentir cusqueños. En el Cusco del 40 había mucha vergüenza por sentirse cusqueño. El año 40 Cusco era una ciudad muy empobrecida, de una mayoría indígena, y a pesar de que había unas élites intelectuales, el sentimiento del cusqueño estaba mirando
a las revistas que llegaban de Francia con 2 meses de atraso. ¿No? Entonces él dijo, vamos a hacer que la gente se emocione, una revolución emocional. Él aspiraba a que la revolución fuera espiritual a partir de las emociones. Creo que no se logró eso. Nos hemos quedado en las emociones. Él quería también mirar el futuro, por razones prácticas, decía. Hacer que esta semana sea de progreso. Progreso que podía traducirse en crecimiento de la economía, en generación de turismo, en ferias agropecuarias, etcétera, etcétera. Él pensaba también que tenía que ser una revolución intelectual, porque a partir del conocimiento de la filosofía inca, y a propósito él hizo un coloquio de cultura y filosofía inca después, filosofía como sistema de pensamiento, ¿no? Podía orientar a nuestra política futura. Humberto Vidal era un soñador, muy emotivo, que se centraba en los grandes ideales. Él quería una mejor sociedad, y para que haya una mejor sociedad tendría que haber otro tipo de componentes. Él decía que los filósofos debemos gobernar. Los filósofos tenemos que avisar a los políticos qué es bueno, qué es malo. Y los filósofos tendríamos que decir qué cosa es el bien mayor. El bien mayor es buscar no solamente el bienestar físico, material, inmediato de alguien o alguienes, un grupo, sino qué cosa es bien para la sociedad en su conjunto. Y eso lo puede saber un filósofo, más que un político. ¿Y sabes por qué tuvo gran éxito la celebración? Tremendo éxito. Porque Humberto era audaz. Saliendo de la reunión, pasó por el correo. El correo estaba en Mesón de la Estrella. El correo estaba abierto. Y dijo, ya, voy a invitar al presidente de la República para que venga, al primer Inti Raymi. Se fue, sacó sus 5 solcitos y dijo, telegrama. Un hijo del Cusco, le dijo, lo invita a participar en la primera celebración del Inti Raymi, porque vamos a recuperar nuestro pasado para pensar nuestro futuro. Atentamente, Humberto Vidal, hijo del Cusco. Fue grande su sorpresa cuando unos 3 días después le llegó un telegrama de un señor Chiriboga, así se llamaba, que decía, señor hijo del Cusco, soy secretario del presidente y confirmo la llegada del señor presidente para el 24 de junio en un vuelo. Entonces él tuvo que regresar al Instituto Americano y decir, señores, es verdad, viene el presidente. Entonces vamos a tomar las cosas en serio. Y allí fue que se pusieron las pilas, como se dice, y lograron lo que se logró. Creo que no hay otra persona que haya hablado más con Humberto Vidal que yo. He tenido muchísimo tiempo para conversar en su biblioteca. Y no hay nada mejor para aprender que conversar. Más que leer, conversar. Entonces, de allí es que entendí que el Inti Raymi había sido pues un movimiento extraordinario. Mis recuerdos del año 94, hace 25 años, tienen que ver con ese entusiasmo, esa voluntad
de hacer que el Inti Raymi tenga el mensaje, recuperarlo, evitar que se mistifique y hacer el guión y hacer un espectáculo que sirva para dar un mensaje. Nosotros hacíamos traducción simultánea al inglés y al francés para que nuestros turistas pudieran entender el sentido del Inti Raymi, ¿no? La identidad es buena, porque es bueno saber quiénes somos. Ha cambiado en progreso. El Cusco empobrecido del año 40 no se parece en nada a este Cusco próspero que teníamos hasta febrero pasado. Cusco hasta febrero tenía solo 9% de pobreza y posiblemente el año 40 era 90% de pobreza. ¿No? Yo aspiro a que la futura cultura global del planeta Tierra, recupere de los Andes el sentido de Aini y lo haga parte integrante de la cultura, que se exprese no solamente en ecología y conservación y supervivencia, sino en entendimiento de que somos parte del cosmos. Para la celebración de este año, que va a ser en casa, y que va a ser una conmemoración, mejor dicho, corrijo la palabra, hace falta una pieza. Esa pieza ritual creo que es algo más de aquella cosa que inventamos hace como 30 años. El encuentro de los tiempos es el encuentro simbólico del Inca con quien gobierna ahora. Y no ha tenido la trascendencia que hubiéramos querido. En vez de eso, que sea una pieza ritual que nos traiga 3 momentos. Un momento de unión, gentes que vienen de todo lado, se unen en ritual en el Coricancha y en Sacsayhuamán, que piden esta conjunción de Inti con Pachamama en el espíritu de Aini, que continúe con el oráculo y que termine con el mensaje de esperanza. Ojalá que quienes están a cargo del guión estén a la altura y sean capaces de transmitir todo esto. Gracias. Nuestra cultura y patrimonio es tan amplio que nos invita a profundizar y aprender más acerca de ella. Abel Rosas Aragón comparte la idea que su padre le dio a conocer, el cual indica que el Día del Cusco es una consecuencia pragmática del indigenismo cusqueño. Yo soy Abel Rosas Aragón. Yo siempre me presento en mis tarjetas de presentación. Yo pongo profesor músico, en el sentido que soy egresado de nuestra Universidad San Antonio de Abad del Cusco, de la Facultad de Educación, en la especialidad de literatura castellana. Y luego soy músico porque he estudiado, y bueno, mi profesión, mi cartón, como se dice, es de director de coros. Estudié aquí en la Leandro Alviña, también en el Conservatorio Nacional de Música de Lima, y hice un posgrado también en la Universidad de Chile, en el Instituto Interamericano de Educación Musical, gracias a una beca de la OEA. Bueno, solamente quisiera decirles que en Lima he tenido el gusto de dirigir el coro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 1975 al 80. Aquí por muchísimo tiempo el coro Inti, y soy profesor hasta ahora del Instituto Superior de Música de Arroviña Miranda, creo yo por más de 40 años. Bueno, más pues que hemos trabajado siempre
Por ejemplo, he sido miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional y también aquí he tenido algunas instituciones musicales como la Camerata Cusco, la Orquesta de Cámara Albiniana, el Cuarteto Coricachi. Y bueno, pues por destino que siempre a veces nos fija metas que no teníamos, también creo que tengo alguna trayectoria en lo que ahora se denomina la gestión cultural. Lo que más puedo rescatar es que fui asesor cultural de Daniel Estrada Pérez. Y bueno, hablando del Cusco, creo que he sido por 4 años vicepresidente de la empresa municipal de festejos del Cusco, de su directorio. Por suerte pertenezco a una familia de cusqueños y cusqueñistas. He nacido en esta casa en San Blas, ¿no? Mi padre fue músico, Damián Rosa Zurita. Entonces, desde niño he tenido la suerte de gozar de las sobremesas, cuando mi padre, que nació en 1906, era producto de ese indigenismo que, como ustedes saben, en el año de 1909, pues tuvo su gran eclosión en nuestra Universidad del Cusco, y de aquí se expandió prácticamente el indigenismo a todo el país. Justamente nuestro amigo Tamayo Vargas dice que el Día del Cusco es una consecuencia práctica, pragmática, dice él, del indigenismo cusqueño, ¿no? Y es verdad, esto es cierto. En 1943, imagínense ustedes, justamente en un almuerzo de periodistas en mayo de 1943, en la Quinta Eulalia, que todavía queda aquí en Chuquichaca, bueno, los cusqueños cada vez que tomamos unos tragos nos gusta hablar. Y dicen que era una reunión, dicen un almuerzo, pero muy formidable, y en el cual se paró pues nuestro gran amigo Humberto Vidalunda, que dicho sea de paso, toda la intelectualidad entonces también era periodista, ¿no? Se paró y dijo a voz en cuello: yo quiero que el Cusco tenga su día. Entonces todos le dijeron: pero disculpa, si hay pues que es el 23 de marzo, no, un día especial, un día nuestro. Hubo un pequeño silencio y dijeron sí, aplaudieron, vítores, etcétera, etcétera, y ese día en sí se instauró, entre comillas, el Día del Cusco. Pero sucede que tuvo que pasar prácticamente alrededor de 8 meses para que recién en diciembre o en enero de 1944 lo volviera a reformular esta misma iniciativa, pero ya al interior del Instituto Americano de Arte. Y fue el Instituto Americano de Arte que lo cristalizó, como sabemos, el 24 de junio de 1944, de una manera extraordinaria. Pero quién sabe, en lugar de ir a lo anecdótico, podríamos decir lo que significó a nivel nacional. Era la primera ciudad en el Perú que tenía su día propio y con un mensaje, no entre comillas la Fundación Española. A mí mi padre me contaba que el Cusco tenía 3 fundaciones: la Fundación Pre-Inca, la Fundación Inca y la Española. Pero Humberto Vidal dijo: no señor, nosotros tenemos que festejar solo los andinos, los cusqueños, a un lado lo español. Y miren, se dio el lujo con un simple telegrama de traerlo ese año al doctor Manuel Prado Ugarteche, que era el presidente de la República, más algunos ministros. Y desde entonces, qué formidable es que se evocó. Ese es un término que podría llevar mucho discurso. No decimos se representó, se teatralizó, sino se evocó el Inti Raymi. Disculpe, es un momento para decir, en nuestro quechua no existe la R, ¿no es cierto?, sino la R simple. Entonces no es Inti Raymi, sino es Inti Raymi. Entonces justamente desde ese año es que se evoca el Inti Raymi, y hasta ahora, por tanto tiempo, estamos nosotros festejando esto que se llama el Día del Cusco. Pero lo fabuloso es que fue el Día del Cusco. En enero de 1945, el doctor Manuel Prado Ugarteche ya lo oficializó como la Semana del Cusco. Dice, de los últimos, en la semana comprendida del 24 de junio. Pero ya saben que ahora es el mes jubilar del Cusco e inclusive nos vamos un poquito más antes, ¿no? Comenzamos en el mes de mayo y terminamos por julio. Y nadie se aburre, discúlpenme. Es una cosa formidable.
Yo creo sinceramente, y eso sería también otro tema muy interesante, que hay que admirar no solo a estos cusqueños, bueno, en este caso liderados por nuestro Humberto Vidalunda, que piensan muchos. Todavía escuché a algunos que eran chauvinistas. No, no eran chauvinistas. Eran gente, en primer lugar, académica. Y en segundo lugar, que si bien es cierto, miraban al Cusco como la fuente de todo, pero también estaban conectados al mundo. Yo creo que esta es una gran obra de gran trascendencia. Lamentablemente no tengo a la mano la segunda revista, no, la primera revista de la Semana del Cusco que sacó, si mal no me acuerdo, en 1945 Humberto Vidalunda. Pero también esto lo dijo en una audición radial. Esa vez la radio, teníamos aquí a partir de 1936 la segunda radio en el país, que era Radio Cusco, ¿no? Y era OAX7A, ¿no es cierto? Después de Radio Nacional. Entonces, olvídense, era una gran novedad. Y las audiciones radiales pues tenían mucho impacto. Allí este caballero dijo algo formidable. Dijo que la Semana del Cusco, el Día del Cusco, tenía 4 enfoques, que era lo emotivo, lo histórico, ¿no es cierto?, lo cultural y lo pragmático. ¿Qué es lo pragmático? Dijo que esto podía ser fuente de ingresos, de desarrollo para nuestra ciudad. ¿Y acaso no es así? ¿Acaso no es así? ¿Cuánta gente? Creo que estábamos esperando 300,000 turistas en nuestra Semana del Cusco. Entonces, por eso digo, no eran chauvinistas, sino eran gente que pensaba con una proyección histórica formidable. De lo que fue el 44 a lo que es ahora, yo creo que en esencia se mantiene lo mismo. Yo tengo un último artículo que no se ha publicado, bueno, por las razones que ahora sabemos de esto, de la pandemia en el MUFEG, y en el cual justamente digo, uno de los momentos formidables pudo haber sido en 1953, cuando llegó al Cusco una comisión para hacer una revisión del libreto del Inti Raymi. ¿Quién lo presidía esta comisión? Nada menos que nuestro amigo Arguedas, nuestro gran célebre escritor José María Arguedas. Trabajó aquí algunos meses con el doctor Chávez Bayón, con nuestro amigo Juan Bravo Vizcarra, que pintó de los cuadros toda la vestimenta con el gran musicólogo Zapato Ruel Pineda. Ese momento, creo yo, fue el momento en el que se fundamentó históricamente de mejor manera el Inti Raymi. Luego yo siempre avanzo hasta 1966-67, en que estuvo de alcalde en el Cusco el ingeniero Carlos Chacón en su primera gestión. E hizo una labor formidable por una razón. Tenía nada menos que como consejero o como regidor de cultura a nuestro José Tamayo Herrera. Ese año fue formidable porque ese año fue cuando se tonificó mejor, por ejemplo, el desfile cívico, que como sabemos es ahora, pues diríamos, es creo lo más, es una eclosión de cusqueñismo. Y desde el 66-67 yo tendría que saltar al 84, cuando tenemos la presencia de Daniel Estrada Pérez en su primera gestión. Y fue cuando nosotros, muy jóvenes todavía, participamos por invitación de él, y bueno, modestia aparte, pues creo que hicimos algunos cambios, no transformamos, hicimos algunos cambios formidables en el Inti Raymi. Me estoy refiriendo a Guido Guevara Ugarte en la parte de teatro, a Manuel Gibaja González en la parte de la escenografía y modestamente quien habla en la parte de la música. Nosotros fuimos quienes cambiamos, por ejemplo, los escenarios. Antes se realizaba justamente el Inti Raymi solamente en Sacsayhuaman. Dicho sea de paso, no era histórico porque nunca fue allí, pero ya no lo pudimos quitar. Entonces regresamos a sus escenarios naturales, que eran la Plaza de Armas, que era el Coricancha, y de ahí nos íbamos a pie a Sacsayhuaman. Yo creo que son los hitos que marcan este desarrollo del Inti Raymi y de la Semana del Cusco. De allí para adelante, por suerte, creo que tenemos esta eclosión y podría decir en una sola palabra lo que yo siento, lo que es este civismo cusqueñismo. No se olviden que nosotros tenemos una gran filosofía que se llama el cusqueñismo.
Y no se olviden que el cusqueñista más grande no ha nacido aquí, ha nacido en Moquegua, que es Luis C. Valcárcel. En ese sentido, yo siempre le decía, por ejemplo, a Daniel, Daniel, ¿para qué tanta conferencia? Bueno, después también trabajé, me pidieron acompañarles otros alcaldes como Carlos Valencia Miranda, el mismo Lucho García. Bueno, con ellos hemos trabajado un buen momento y en algún momento les he dicho a ellos, pero sobre todo a Daniel, les decía, ¿para qué tanta conferencia? Mira a los niños, bailan, se ponen su poncho desde el nivel inicial. Y de ahí van pasando al primaria, a la secundaria, y ahora que yo trabajo y sigo trabajando en el Leandro Alviña, veo que los jóvenes con la mayor naturalidad nos identificamos con la vestimenta. Eso es lo que hacemos, como decíamos, hay que dar el cusqueñismo en la teta. Eso es lo que hemos logrado. Y por eso que los cusqueños nos sentimos no ufanos, pero orgullosos de nuestro pasado. Orgullosos de lo que somos, pero también viendo el futuro. Mentira que nos vemos solamente el ombligo. Ese es el ser cusqueño y eso es lo que ha producido esta Semana del Cusco. Bueno, como dije en un momento, para mí ha sido siempre una sorpresa y bueno, soy profesor, nunca he ejercido la docencia en literatura y castellano, pero soy pues también profesor y músico sobre todo, ¿no? Y nunca en mi vida había pensado que podías también, ahora es una profesión, ahora es una especialidad, por ejemplo en Lima sé que lo dan, ¿no? Que es la gestión cultural. Esa vez no había, pero por algo sería que Daniel Estrada en algún momento, el año de 1990, cuando entró en su segunda gestión, él hizo 3 gestiones. Las gestiones solo eran de 3 años. Digo que en su segunda gestión me invitó para ser su asesor cultural. Yo no sabía de qué se trataba, pero trabajamos 6 años formidablemente. No vamos a decir lo que hicimos, pero realmente la gestión cultural es algo formidable. Yo siempre digo que los hombres de la cultura, los hombres del arte, debemos de estar al oído de los gobernantes, pero eso siempre y cuando ellos quieran escucharnos, como fue el caso de Daniel Estrada. Cuando ya Daniel Estrada terminó su gestión el año de 1995 y se fue a Lima al Parlamento, bueno, yo me quedé con el Instituto Superior de Música, donde también hice gestión por 10 años como director. Y de allí pues me llamaron para ser miembro del directorio de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco. Hice 4 gestiones, ¿no? Entonces lo que quiero decirles, no seguidas, sino 1 y después 3. Entonces lo que quiero decir en 2 palabras es de que creo yo que también es necesario que rescatemos a esta institución. No está mal, no está bien, está en su normalidad. Pero digo rescatemos, ¿por qué? Porque también es la única institución a nivel nacional que se dedica para organizar, se dice, las fiestas del Cusco. Y yo les voy a contar una anécdota, porque en la música y en el arte las anécdotas son una gran enseñanza, ¿no? Yo recuerdo que en UFEC asistimos a 2 congresos y festivales, ¿cierto?, de turismo. Uno en Arequipa, y esto fue con mi amigo Gustavo Vivanco, que era el presidente. Yo siempre he sido vicepresidente. Bueno, la razón es muy sencilla, ¿no? El presidente tiene que tener un contacto, alguna identificación política con quien esté en la alcaldía en este caso. Y la segunda vez fuimos también a Trujillo. Entonces, el primer día de este congreso, de esta temporada, de este festival en Arequipa, pues bueno, los que visitamos son los propios expositores. Y nosotros solo poníamos en UFEG y abajo Empresa Municipal de Festejos del Cusco. Y entonces yo recuerdo que vinieron, ¿no?, los otros amigos y nos dijeron, ¿qué es esto? Y les explicamos, es la Empresa Municipal de Festejos del Cusco. Y nos dijeron, ¿qué hacen? Bueno, la pregunta no fue esa. Estábamos en ese medio. ¿Y qué venden? Porque es así, pues son empresas, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, ¿saben qué vendemos? Vendemos todas las festividades del Cusco. Empezamos en el mes de enero
a febrero con los carnavales, en enero con la bajada de Reyes, en febrero con los carnavales. De ahí se viene la semana del Cusco, perdón, la Semana Santa, que tenemos que hacer algo. De ahí se viene el que se llama el 3 de mayo, la Cruz. Pero lo más grande que tenemos es la semana, el mes del Cusco. Y así lo fuimos diciendo hasta el final. Y terminamos, pues se supone, con el Santurantículo. Y se miraron todos e hicieron la pregunta más linda. ¿Y cuándo trabajan los cusqueños? Entonces nos reímos y le dijimos, ese es nuestro trabajo. Porque la fiesta, la cultura, es un motor económico, señor, en el Cusco. Y se quedaron perplejos, ¿verdad? ¿No quisieran tener ustedes algo de esto? ¿Verdad? Tiene usted razón. Esto hay que ponerse a pensar. La festividad es un motor económico. Por favor, ya sé que estamos festejando algo, estamos conmemorando, pero eso es lo que pues tenemos lamentable y felizmente, ahora lamentablemente porque nos hemos caído tan rápido, esta industria sin chimeneas, pero que también es tan delicada. ¿Y esto quién promueve? ¿Esto quién hace que siga? Por favor, efervescente, es la empresa municipal de festejos del Cusco, que si mal no recuerdo estamos sobre los 33 años. Es una empresa modelo, una empresa a la cual la queremos bastante y espero que siempre siga, por favor, no solo coadyuvando a que los cusqueños seamos más cusqueños todo el año, sino que también al mismo tiempo promueva el desarrollo en el campo que conocemos, que es en el campo de la cultura. Ya en algún momento me referí a que nosotros defendemos, porque siempre se ha dicho, la evocación del Inti Raymi. Ya sé que lo tenemos que escenificar, lo tenemos que llevar a las tablas. Y dicho sea, pues es una obra multifacética, multidisciplinaria, porque requiere el teatro, la música, la coreografía, la escenografía, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué decimos evocación? Porque los cusqueños recordamos el Inti Raymi. Eso lo dice también Tamayo Herrera, si mal no recuerdo, en su libro La historia del Cusco republicano. Dice, no sé por qué motivos, cada año 40.000, 50.000 suben a Sacsayhuamán. Qué pena, eso era cuando podíamos acceder a todos los muros, a todo, ahora ya no se puede. Decía, suben 40.000, 50.000 a ver lo mismo cada año. ¿Por qué? Porque es una recordación. Como decimos, es ver nuestras raíces para seguir nosotros teniendo una proyección hacia el futuro. Y miren, yo he participado los 9 años de Daniel Estrada, he dirigido la parte musical y también he puesto mi unju, ¿no es cierto? Y he participado como un músico más para estar con mis músicos. Dicho sea de paso, antes los músicos no estaban dentro de todo el plan coreográfico, estaban a un costado. No, nosotros nos pusimos a tocar y estuvimos ahí como hasta ahora lo hacen, ¿no? Y yo he visto, eso quiero que se sepa, que cuando el Inca pasa por delante de un cusqueño de la gente, he visto llorar a la gente, porque dentro de nosotros, como dicen, hay un Inca que ojalá sea revivido. En ese sentido, ¿qué hacemos en las fiestas del Cusco? No son unas celebraciones, discúlpenme, de una manera efímera. No es un festival más. Ya me he referido, por ejemplo, cómo a través de 20, 10 días, desde los niños hasta los ancianos, a todos nos gusta ponernos un disfraz, ponernos para nosotros disfraz, una vestimenta nuestra y bailar. Eso no es cualquier cosa. Eso significa que estamos imbuidos de otra manera de pensar. Entonces, si bien es una fiesta, pero también estamos celebrando lo que somos. Y lo que somos cusqueños con una gran cultura. Esto a veces, sí, yo sé que algunos jóvenes a uno le miran y dicen, es chauvinismo. No es chauvinismo. Pueblo que no tiene identificación es un pueblo que anda al garete. Nosotros no. Miren, en algún instante, por ejemplo, los jóvenes artistas hicimos el IMAPI Muspo, que era un festival total. Ese IMAPI Muspo son las siglas de imagen, pintura, música y poesía, IMAPI Muspo. ¿Y para qué lo hicimos esto? Escuchen lo que voy a decir, entre comillas, para defendernos del turismo.
porque el turismo viene a veces de tal manera que quiere despersonalizarnos. Y por eso los jóvenes decíamos, no, que venga el turismo, pero nosotros vamos a seguir siendo los mismos. Y ese, por si acaso, es un reto que todas las autoridades tienen que pensarlo. Por eso que cuando viene el turista a ver nuestra fiesta, no es como va a otra fiesta. Hay un respeto, una admiración por lo que hacemos los cusqueños en conmemoración de algo nuestro, pero lleno de festividad. Y algo que voy a decir que ojalá sea tomado de la mejor manera, ¿no? Creo que sí. Es Garcilaso de la Vega que dice que en los 10 días que duraba el Inti Raymi, en la época de los incas, aumentaba el caudal del río Guatanay. ¿Sabe por qué? Porque se tomaba bastante chicha. Por favor, entonces yo creo que estamos hablando de una festividad como lo hacemos. Lógicamente tenemos que tener nuestras normas, pero lo más lindo es que lo hacemos por nuestra tierra, lo hacemos por nuestra cultura. Pareciera que es, ¿no es cierto?, una especie de silogismo, ¿no? Que nosotros festejamos al Cusco y por eso nos vestimos, bailamos, ojalá que hablemos quechua esos días, etcétera, etcétera. Pero también se dice que tal vez estamos perdiendo identidad. Bueno, yo no soy muy de la tercera edad, ya, pero he tenido el gusto de vivir los 50, los 60. Bueno, dicho sea paso, yo soy producto del terremoto del 50. Yo nací el 50. Entonces, de lo que tengo uso de razón, algo sé del 50, he visto cómo eran las fiestas del Cusco, 60, 70, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiero contar una anécdota, que es la siguiente. Cuando empezó la nueva ola, el rock and roll, el twist, se hacían la misma pregunta. Qué pena, estamos perdiendo identidad. Esto ya desaparecerá. Y no es así. No ha desaparecido. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos una virtud, no solo los cusqueños, sino los andinos, y es que lo que tocamos, como decíamos antes, lo indianizamos. Nosotros recibimos los aportes de otros sitios, pero lo indianizamos, lo andinizamos, lo cusqueñizamos. En la música, por ejemplo, esto es por lo siguiente, ¿no? Los instrumentos musicales que actualmente se utilizan en la música vernacular, nuestra propia, muchas de ellas no son nuestras. Discúlpenme, lo único que es nuestro sería pues la quena y las antaras, pero si hablamos de la guitarra, el charango mismo, ya sé que es americano, pero tiene todas las formas europeas, ¿no es cierto? Para aquella que el pampapiano hemos andinizado. Y del mismo modo, sabemos también que hay entre comillas, ¿no es cierto?, peligro del turismo que quiere imponernos sus reglas. Pero creo que para ello, justamente en algún instante, no estoy al tanto, para decirlo con énfasis, ¿no? Pero tengo la ligera impresión que creo que hay un curso de historia del Cusco en los colegios. Creo que eso sería formidable seguir incidiendo. Pero yo digo, ¿saben lo que significa participar para el 24 de junio en cada colegio, en cada instituto, en cada universidad? Son ensayos, son afanes, son inquietudes, son entusiasmos, al margen de los concursos. Por eso decía, creo que esa es la mejor lección, pero claro está que también tenemos que alimentarles, tal vez a través de los conceptos. Para eso justamente nuestra honorable Municipalidad del Cusco, bueno, en época de Daniel, pues discúlpeme, sacó una infinidad de publicaciones. Se pagaron al doctor Tamayo Herrera para que escribiera los 3 tomos de la historia del Cusco. Se pagó a Angelito Avendaño para que hiciera el diccionario del Cusco, del Cosco. También después en otras gestiones se han hecho, incluyendo la penúltima gestión con el doctor Moscoso, donde se han sacado libros.
y hay alguna persona directa a mí que ha estado en todo ello, justamente promoviendo que esto llegue. Inclusive ellos sacaron un cuaderno para los colegios, para las escuelas, donde se comenzara a saber qué es el Cusco, porque es cierto que también tenemos que darles esta parte conceptual. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo, porque como digo, se tenía miedo del rock and roll, de las nuevas olas. Discúlpenme, me podrán decir que la música vernacular ha sido tergiversada. No, ella sigue por su lado, pero ella tiene más recursos. Ya sé que ahora hay la chicha, que no se sabe si es entre música peruana o colombiana. Finalmente es la nuestra. ¿Y quieren saber una cosa? Es la que más se canta. La cumbia peruana se canta en todo el país. No nos olvidemos lo que pasa en los Panamericanos. Allí han presentado esa música, ¿no es cierto? Y verdaderamente nos identifica. ¿Es peruana? Sí es peruana. Y sus raíces son las nuestras. Es cierto, hay que un poquito más incidir en la preparación, yo diría entre comillas intelectual, pero creo que lo emotivo, la vivencia, la actitud, la seguimos teniendo los cusqueños para no perder nuestra identificación. Esta vez creo que vamos a festejar de manera virtual todo, ¿no es cierto? Y festejar a nuestra ciudad virtualmente también estamos de acuerdo, perfectamente. ¿Por qué le digo? Dicho sea de paso, en el marco histórico, es la tercera vez que no va a haber Inti Raymi ni nada, ¿no? La primera fue el año de 1950, claro está. El 31, no, el 21 de mayo, no, el 31 de mayo fue el gran terremoto. Luego 1970, porque tuvimos que hacer solidaridad con los hermanos de Huaraz. Y ahora por esto de la pandemia del COVID-19, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que sí, este año no vamos a salir a las calles, pero a mí me da mucho gusto saber, yo he escuchado comentarios que vamos a festejar en nuestras casas a Cusco, no sé si con Chiriuchu o con las guatias de Sacsayhuamán, pero también seguramente recordando algunas muy buenas versiones que hicimos del Inti Raymi en muchos años, en muchísimos años. Y yo creo que de esto vamos a salir más refortalecidos y ojalá que el 2021, que es un año tan importante para nuestra patria también, porque se viene el bicentenario, tengamos, digo, las mejores fiestas del Cusco, porque creo que tenemos una emoción contenida. Son las vicisitudes de la vida que tenemos que respetarlas. Ya sé que va a ser difícil no ponerse un poco lagrimoso cuando querramos pensar que en este instante estaría viendo, por ejemplo, el desfile cívico, que para mí es algo importantísimo. Un día antes ahora ya se ha tenido que estatuir el desfile y el saludo de las provincias, porque ya no somos los 55.000 del 44. Ahora el Cusco está por el 500.000 de habitantes. Estamos de acuerdo. Y el 24 veremos a nuestro Inca, pues bueno, a través de las pantallas. Pero creo yo que nuestro cariño y nuestra identificación con nuestra patria no va a sufrir mayor mella. A mí lo que me da así mucha pena, y vuelvo a decirlo, es que todo esto era un motor económico. Pero también de esto sabremos nosotros no solo sobrellevar, sino salir con mucha más fuerza. Y eso que se llama, y eso hay que alimentar, nuestra filosofía es el cusqueñismo. Y si no lo saben, a partir de esa palabra que crearon el 44, estos soñadores, sí, pero pragmáticos, ahora existen todos los ismos en el Perú. No voy a decir para no ofender a nadie, pero nosotros también instauramos esto que es nuestra filosofía, el cusqueñismo, que es la identificación con nuestra ciudad, con nuestra cultura, sin haber nacido aquí. Hay muchos cusqueñistas en todo el mundo. Bueno, yo voy a decir a nivel personal algo que los que me conocen me van a comprender, ¿no? Creo que los mensajes lo dan las autoridades y las personas ya de mucha edad. Y no es así. Inclusive yo quiero dejar un testimonio de esta pandemia con este nuevo look que dicen, ¿no? Con mucho gusto, con muchísimo gusto. Pero sí quiero decirles que creo que ya en la muy buena cantidad de años que hemos vivido, hemos seguido fortaleciendo nuestro espíritu y nuestra identificación con esta tierra. Creo que este mensaje debe ser sobre todo para los jóvenes y los niños.
Nosotros tenemos la gloria, la fortuna, la dicha de haber nacido en una tierra tan preciosa. Todas las tierras son preciosas y todos amamos el árbol donde hemos nacido. Pero discúlpenos, los del Cusco tenemos doble orgullo. Y cada vez se va admirando más lo que han hecho estos caballeros llamados los incas. Y ojo que los incas también, por eso hablamos de la ciudad imperial, fueron conquistadores, pero creo que tenían esa enseñanza, esa sabia, yo diría, determinación de traer de cada sitio a los nobles a esta ciudad. Ustedes saben que la ciudad del Cusco estaba también habitada por los nobles de cada uno de los sitios, porque apreciaban los aportes de cada uno de ellos. Por eso es que nuestra cultura es formidable, es ecuménica. Nuestra cultura ha recibido de todas las demás culturas y nosotros hemos sabido hacerlo una ciencia, un arte y sobre todo un método de vida. Cada vez que vemos lo que han hecho los incas es admirable. ¿Y acaso no vivimos por Machu Picchu? Y Machu Picchu también es inca. Sin desconocer esta magnífica ciudad que tiene algo formidable. Yo alguna vez en Chile, dando una charla, les decía y mostrándoles una foto, les decía, miren, abajo está lo pre-inca. Eso lo pueden ver en la esquina de Ahuapinca. Luego está lo inca y arriba está la colonia. Y alguien me decía, y arriba dice, tome Coca-Cola. Eso para decirles que somos una gran continuidad histórica. Pero eso sí, nosotros como jóvenes también decíamos un mensaje, pero no somos una ciudad museo. Nosotros no somos momias. Vivimos en una ciudad tan maravillosa, pero seguimos viviendo, creando, amando, pensando. Ese es lo interesante. Y eso es lo que creo que los jóvenes deben de saberlo. Y algo que yo lo digo para terminar, yo no sé por qué cuando hablo del Cusco siempre me emociono. ¿Por qué? Porque yo digo, la razón de nuestra existencia el Cusco. Y ahora lo vamos a festejar en la pandemia, pero sé que en nuestros corazones vamos a seguir viviendo de cusqueñismo. Y ojalá que siempre sea así. Con pandemia, sin pandemia, los cusqueños somos fuertes. Somos una cultura fuerte. Tenemos miles de años que nos acompañan, pero también tenemos una proyección por miles de años. Esas serían palabras tal vez emotivas, pero que es para decirles qué orgullo de ser cusqueño, qué orgullo de haber nacido en esta tierra. Y el Cholo Nieto, Luis Nieto Miranda, lo dijo eso en los dos primeros versos de su himno del Cusco. Cusco, Cusco, tu nombre es sagrado. Jai Cusco, eso que nos sale del corazón. Causachun Cusco, un poco traducido ya del castellano. Y viva el Cusco. Yo creo que con todo eso estamos expresando esto que llamamos el amor a nuestra tierra. Todos estamos invitados a vivir la magia del Cusco. EMOFEG, somos Empresa Municipal de Festejos de Cusco. La magia de Cusco en casa.